la palabra de Dios. Vamos a oír lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y con todo gozo vamos a pedirle al pastor Jaciel que él pase acá a ministrar la palabra de Dios en el día de hoy. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios? A ver, ¿cuántos pueden gritar un fuerte gloria a Dios? Su alabanza estará de continuo en mi boca. A ver, ¿alguien puede alabar a Dios en esta mañana? No se ha terminado el tiempo de las alabanzas, como el pastor dice. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Quiero levantar a ti, a ver las manos, mis manos. ¿Quieres ponerte en pie? Maravilloso Jesús, milagroso, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos. Dígale, creo en ti, creo en ti, Jesús, en lo que harás. Puedes cantarlo, creo en ti, dígalo por fe en esta mañana. Creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás. Una vez más, dígalo por fe, creo en ti, Señor, creo en ti. No sé cuál es el milagro que están esperando en esta mañana, pero dile por fe, Señor, yo creo en ti, en lo que harás, en lo que harás. Una última vez, dígalo en señal de fe, creo en ti, creo en ti, Jesús, en lo que harás. Señor, ahora recibe toda la honra, precioso. Recibe toda, oh, precioso. Recibe, Señor, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda, precioso. Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Fuerte conmigo, Señor, dígalo fuerte, Señor, yo creo en ti, creo en tus promesas, creo en tu palabra, creo que vives, eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador. Abro mi corazón, soy tierra fértil, soy buena tierra. Háblame, Señor, háblame en esta mañana. Queremos más de ti, tenemos sed de ti. Gracias, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Así de pie como estamos en este día, busque conmigo el primer libro de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 18. Gracias, Señor. Primero de Reyes, capítulo 18. Gracias, Señor.
Y estaremos leyendo el versículo 36 al 38. Primero de Reyes. Ya todos saben cuál es mi recomendación si no encuentran el libro. Es muy fácil, está entre Génesis y Apocalipsis. Primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 18. Anoche tuvimos una vigilia de jóvenes muy bendecida, de mucha bendición. Siempre cae aquí el sábado ayunos, vigilias, tiempos de oración. Siempre el domingo hay una atmósfera muy rica en esta casa. La oración provoca la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor en primero de Reyes, capítulo 18, versículo 36 en adelante. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo, diga fuerte, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Puede decirlo fuerte en esta mañana: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Puede tomar asiento. Esta mañana linda ya hemos orado por la palabra del Señor. La historia de Elías realmente es de mucha bendición para cada cristiano. Y hemos leído esta historia muchas veces, la hemos predicado muchas veces cada uno de nosotros, pero nunca me había dado cuenta de la connotación profética que esta historia tiene para nuestros días, la aplicación que tiene para estos días, porque estamos en días muy parecidos a los de Elías. Su contexto, su llamado, su ministerio realmente tiene mucho que ver con la iglesia de hoy en día. En esta mañana quiero estudiar con ustedes por un poco de tiempo cómo la apostasía se había apoderado del pueblo de Israel. Veremos qué es la apostasía y cómo se manifestó en el pueblo de Israel. Veremos en esta mañana qué hizo Elías ante tanto pecado. Veremos también qué es lo que tenía Elías de especial que lo caracterizó como un hombre de Dios. Y por último veremos qué enseñanza o aplicación trae esta historia para el cristiano del siglo XXI. En primer lugar, esta historia se recalca cuando comienza el primer libro de Reyes. Usted lee estos libros históricos y una constante que vemos en todos los reyes que hubieron en Israel y en Judá, los reinos que se dividieron, era que la gran mayoría de estos reyes, muchos de ellos comenzaron bien su reinado, su ministerio, su llamado. Sin embargo, muchos de ellos se corrompieron y permitieron que la apostasía entrara en el pueblo de Dios. Una vez que había reinado el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, había después dado el reino a su hijo Salomón, pero después de Salomón el reino comenzó a dividirse a causa del pecado, y así cada rey que estuvo en Israel, fueron muy pocos los reyes que se mantuvieron firmes al Señor, como el rey Ezequías, por ejemplo. Pero Elías fue profeta en un tiempo en el cual el pueblo de Israel se había apartado completamente de la ley de Dios. Israel, como conocemos bíblicamente, era una nación que tenía a Jehová como su Dios a nivel constitucional. Qué bueno una nación que tiene al Señor, como Dios a nivel constitucional. Dios bendice a las naciones así. Las naciones que niegan a Dios políticamente, Dios trae maldición e ira contra esa nación. Y el séptimo rey después de David, el séptimo rey después de Saúl, fue un hombre llamado Acab. Y este fue, repito, el séptimo rey en Israel. Y la Biblia dice que este hombre anduvo según los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue uno de los primeros reyes de Israel que comenzó su reinado a través de una rebelión. Y este hombre, uno de los primeros reyes de Israel, llamado Jeroboam, tuvo temor de que el pueblo se volviera hacia la familia de David y su descendencia,
Y este hombre, para quitar de Israel el amor por Dios, este hombre se hizo 2 becerros de oro y los puso en distintos lugares y les dijo: estas son la representación de Jehová, a estos ídolos tienen que adorar, a estos becerros de oro. Y el rey Jeroboam comenzó a corromper al pueblo de Israel, el pueblo que había confiado solamente en Jehová, el pueblo que había confiado en el mismo Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, el Dios que les había hecho introducir en la tierra prometida, la tierra hermosa de Canaán, en la cual fluía leche y miel. Y así el rey Jeroboam corrompió el corazón del pueblo y guió al pueblo a adorar a imágenes como si fueran señal de Dios. Queremos decir en esta mañana que Dios detesta y aborrece la idolatría. La idolatría no solamente es adorar a un Dios aparte de Jehová, sino que también la idolatría es hacernos imágenes representando al Dios verdadero. Esa es la duda que muchas personas tienen. Si yo me hago una imagen de Jesús, estoy adorando al Dios verdadero. Pero aún así la Biblia lo llama idolatría, porque Dios nos manda a adorarle a través de la fe. Y la fe es lo que no vemos, pero lo creemos. Aleluya. Y este rey Jeroboam corrompió al pueblo de Israel. Pero ahora, unos años después, viene el rey Acab, y este hombre hizo aún peor, porque este hombre no solamente hizo ídolos para que la gente adorara supuestamente a Jehová, sino que este hombre hizo una estatua y hizo que Israel adorara un ídolo llamado Baal. Y una de las características que tenían los adoradores del ídolo Baal era que tenían que poner a Baal como el único Dios por encima de todos los dioses. El rey Jeroboam hizo imágenes como representación de Jehová, pero este hombre llamado Acab hizo una estatua para este Dios llamado Baal y dijo que ya Jehová no era Dios, sino que ahora Baal era el Dios a nivel nacional y constitucional del pueblo de Israel. Y dice la palabra que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que habían reinado antes de él. Como si fuera poco, el rey Acab añadió su pecado al casarse con una mujer impía, una mujer idólatra llamada Jezabel. Siempre que buscamos una referencia bíblica de una mujer malvada, mala en la Biblia, ahí tenemos la historia de Jezabel. Hay tantas características negativas sobre esa mujer que son impresionantes. Se casó con una mujer llamada Jezabel, que era de Sidón. Dice la Biblia que era hija de Baal, era rey de los sidonios, y el nombre de este rey significaba que Baal es el único Dios. Y se casó Acab con esta mujer. Casi siempre se hacía para establecer negociaciones o vínculos con otras naciones, hacer alianzas. Y así el rey de Israel se unió en yugo desigual con una mujer que no era judía, lo cual Dios había dicho que no se podía hacer. Hermanos queridos, en esta mañana quiero seguir diciendo: la iglesia tiene que seguir predicando. Cuidado en unirse en yugo desigual con los incrédulos. Se puede predicar así en la iglesia. Siempre que un cristiano se une en yugo desigual, amoroso, noviazgo, matrimonio con un incrédulo, aunque sea con propósitos bonitos, siempre sale mal. Casi siempre el inconverso termina arrastrando al cristiano, no le permite después ir a los cultos, se corrompe la familia. Los niños nacen con un hogar dividido espiritualmente, un papá o una mamá que lo invita al pecado, un papá o una mamá que lo invita a ir a la iglesia. Acab estaba corrompido en su corazón, estaba haciendo lo incorrecto delante de Dios, pero el unirse en yugo desigual con esta mujer malvada llamada Jezabel fue su ruina, porque trajo mayor condenación sobre él e hizo que su corazón se apartara todavía más de la presencia del Señor. Este rey hizo un altar a Baal impulsado por Jezabel, que era adoradora de este ídolo llamado Baal. Baal era el ídolo, el dios más inmundo que tenía los cananeos. Aparte de eso, Acab hizo una estatua a la diosa Acera, que en la tradición o la religión de estos idólatras era el complemento perfecto del dios Baal. Y Acab se hizo devoto a este ídolo llamado Baal, junto con su esposa, que lo inculcó para rendirse a este dios llamado Baal, a este ídolo llamado Baal, y le adoró. Y es tremendo que en los cultos de Baal, dice la historia extrabíblica, que era muy común ofrecer vidas humanas como sacrificio. Incluso niños los ofrecían al dios Baal o al ídolo Baal para que los cultos supuestamente fueran buenos. La Biblia nos muestra, y la historia también, que Jezabel fue una mujer malvada porque dio muerte a muchos profetas de Jehová, y a la vez abrieron las puertas a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Y el reinado de Israel se corrompió,
Y así comenzó a entrar la idolatría en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel comenzó a apostatar de la fe. Y el pueblo entonces comenzó a seguir los pasos de sus líderes. Porque cuando la cabeza está enferma, todo el cuerpo también se enferma. Cuando el líder nacional comienza a pecar contra Dios, la nación también lo sufre. Y así también el pueblo de Israel comenzó a alejarse de la presencia de Dios. Y había una división en Israel, una corrupción, una apostasía tan fuerte que Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La traducción literal era: ¿por cuánto tiempo van a danzar cojeando sobre dos muletas? Y en la iglesia, mi hermano querido, en la iglesia mundial, quiero decir que también hay una situación parecida en nuestros días. Por eso digo que la historia de Elías y los profetas de Baal y esta historia de la apostasía de Israel tiene que ver mucho con nuestros días, porque en la iglesia también hay dos grupos dentro de la iglesia global. No hablo de iglesias locales, sino la iglesia global, todo aquel que se llame cristiano, que profesa ser un seguidor de Jesucristo. Hay algunos, por ejemplo, que no han conocido a Dios. Hay evidencia suficiente en la Biblia de que dentro de la gran multitud de personas que se hacen llamar cristianos, aunque levanten el nombre de Jesús en alto, la Biblia nos muestra que muchas personas aún no han nacido de nuevo, como fue el caso de Nicodemo. Hay algunos que no conocen a Jesús, simpatizan con el evangelio, simpatizan con la Biblia, simpatizan con las cosas de Dios, son fans, son fanáticos, o en el sentido de la palabra, les gustan las cosas de Dios, pero no son seguidores de Jesús porque no lo han conocido. Jesús ejemplificó esta verdad, por ejemplo, en la parábola de la cizaña, cuando en un cultivo, de pronto, mientras dormían los que estaban cuidando la siembra, dice la Biblia que vino el malo y sembró cizaña, semillas de cizaña en medio del trigo. Y al siguiente día, cuando se levantaron los hombres, vieron que había cizañas creciendo junto con el trigo. Y el Señor dijo que lo dejaran así hasta el día en el cual iban a ser juzgados, hablando simbólicamente, espiritualmente. Y Él sabía quiénes era la cizaña y quién era el trigo, pero está hablando sobre cómo en la iglesia mundial hay algunos que son trigo. ¿Cuántos son trigo en esta mañana? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Verdad que sí? Y hay algunos que son cizañas, o sea que aún no han conocido a Cristo. También lo ejemplificó al hablar sobre cabritos y ovejas. Dijo Jesús en Mateo 25: serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. De manera que tenemos un panorama más o menos distinto. Hay gente que son cristianas. ¿Cuántos son cristianos en esta mañana? Hay otros que tristemente aún no han nacido de nuevo, pero quiero decir que hay esperanza en esta mañana para el que aún no ha conocido a Cristo. Siempre estamos a tiempo para venir delante de sus pies y conocer al único Dios verdadero. Aleluya. Grande es saber que el Señor conoce los que son suyos. Pablo dijo en 2 de Timoteo que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, que conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos son de Cristo en esta mañana? Hay un panorama parecido. Hay gente que no han conocido a Cristo en las iglesias, que no han nacido de nuevo. Repito, simpatizan con el evangelio, pero no son seguidores de Jesús. Pero hay otro grupo que tristemente han entrado en la apostasía. Y la apostasía es un divorcio de la verdad. O sea, la apostasía es haber conocido la verdad y luego abandonarla por voluntad propia. La apostasía es desviarse voluntariamente hacia el pecado, aún habiendo conocido la verdad. Quiero decir en esta mañana que un inconverso no puede apostatar de la fe, porque no puede divorciarse de lo que nunca tuvo. La apostasía es haber conocido la verdad, dice Pablo, haber disfrutado de los dones celestiales, haber disfrutado de la gracia de Dios, pero voluntariamente apartarse voluntariamente de la palabra de Dios, voluntariamente apartarse hacia el pecado, hacia fábulas, hacia falsas doctrinas. Y Pablo advirtió que en los últimos tiempos vendría una gran apostasía. En 1 de Timoteo, Pablo dijo: el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice la Biblia, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada
la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La palabra nos habla que en los últimos tiempos se iba a manifestar la apostasía, que repito, es un divorcio de la verdad, divorciarse voluntariamente de la doctrina verdadera para tirarse al pecado. Y la Biblia también nos muestra que la apostasía vendría en los últimos tiempos, justo antes de que el anticristo se manifieste. ¿Cuándo saben que la iglesia está esperando porque Cristo venga por su pueblo? Aleluya. Él viene por su iglesia. Y apenas Cristo venga por su iglesia, creemos bíblicamente que el anticristo se manifestará. Y en el tiempo de Pablo, muchos cristianos estaban preocupados de que ya viniera ese tiempo en sus días. Pero Pablo dijo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese tiempo del anticristo sin que antes venga la apostasía. Dice: y entonces se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. De manera que Pablo dijo que antes del fin, antes de que Cristo se lleve a su iglesia y el anticristo reine en la tierra durante 7 años, la iglesia iba a pasar por apostasía, que es falsas doctrinas, apartarse de la verdad, divorciarse de la doctrina verdadera, clásica y única que ha existido por tantos miles de años. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta mañana? Y antes que vean esos tiempos, en la iglesia está viviendo momentos así. La iglesia a nivel de estos 2000 años después de Cristo ha atravesado por apostasías. Por ejemplo, cuando la iglesia verdadera comenzó a desviarse y cayó en el catolicismo, y así han caído la iglesia muchas veces en apostasías. Pero qué bueno es que Dios siempre ha tenido un grupo que se ha mantenido salvo para Dios, que no se ha contaminado con el pecado. Pero es triste que como el tiempo de Elías, hoy también estamos en momentos de mucha apostasía dentro de la iglesia. Repito, no hablo de congregaciones, hablo de la iglesia a nivel mundial, todo aquel que se llame cristiano. Por ejemplo, se ha comenzado a predicar un evangelio liviano y apóstata en estos tiempos, que enseña que no importa lo que mi cuerpo haga, lo único que importa es que mi alma sea salva. Y que no importa cuántas fornicaciones el cuerpo pueda hacer, no importa lo que el cuerpo haga, la salvación es del espíritu. Pero la Biblia nos sigue enseñando que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay apostasías levantándose en estos últimos tiempos. Por ejemplo, hace unos años, bastantes años atrás, gente enseñando que Jesús tuvo hijos con María Magdalena. Gente enseñando que Jesús no es Dios, realmente son doctrinas de demonios. Gente enseñando que no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que simplemente son 3 manifestaciones y que no se puede bautizar a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gente enseñando el mensaje de la prosperidad, que es tan triste, porque lo que hace es que aparta a la gente de su amor por el cielo y los enfoca aquí en la tierra. Gente predicando que ya no hay que esperar a Cristo que venga por su iglesia, sino que nos enfoquemos en meternos en la política para preparar un reino político para que Cristo venga. Mi hermano, si Cristo viene, cuando venga a la tierra, no va a hacer falta que la iglesia esté metida en la política. Él viene con cetro, aleluya, con mano fuerte a tomar la autoridad. No hace falta que el pastor esté metido como presidente para que Dios venga a reinar. Él lo hace como Él quiera, aleluya. Doctrina falsa que se ha levantado en estos últimos tiempos, como por ejemplo, estaba viendo ayer un video tremendo en Brasil. Un hombre homosexual fundó una iglesia donde el pastor y los líderes son homosexuales y predican que el homosexualismo, tengo el nombre y todo, pero no lo menciono porque estamos en vivo. El pastor y todo habla que el homosexualismo y el lesbianismo no es un pecado, que Dios bendice las relaciones entre homosexuales y lesbianas, y que a la iglesia pueden venir así, y su copastor también es homosexual. Y así vemos tantas falsas doctrinas, la iglesia alejándose de la verdad. Discotecas cristianas en las cuales le sirven licores a los jóvenes, prohíben que los padres entren con esos jóvenes a las discotecas supuestamente cristianas que se terminan a las 6 de la mañana. Cosas terribles son, mi hermano querido, falsas doctrinas, apostasías, divorcios de la verdad, divorcios de la verdad absoluta que hemos creído. Pastores predicando un nuevo evangelio, porque según ellos hemos cambiado los tiempos, y los tiempos han cambiado. Mi hermano querido, lo único que ha funcionado y sigue funcionando es el mensaje clásico, único y verdadero de la palabra de Dios. Los tiempos cambian, la palabra de Dios no. Las culturas cambian, la palabra de Dios no. Aleluya. Las modas cambian, la palabra de Dios no.
Dios dijo en Ezequiel: busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. Elías fue un hombre que se puso en la brecha. Fue un hombre que vio tanta apostasía en su pueblo. Habían matado a un montón de profetas de Dios, de Jehová. Estaban levantando los profetas de Baal. Baal era el Dios constitucionalmente hablando de la nación. Acab y Jezabel habían puesto a la gente a adorar a Acab. La gente estaba con apostasía en sus corazones. Un día algunos se reunían y decían: mira, vamos a recordarnos de Jehová. Posiblemente él era el Dios, pero al día siguiente decían: mira, el Dios de la nación es Baal. Vamos a adorar a Baal, vamos a ofrecerle niños, a sacrificar personas. Y así la nación estaba viviendo una apostasía tan caótica. Yo pregunto, a nivel espiritual, ¿será que la iglesia a nivel mundial está viviendo días parecidos? ¿Será que hay falsas doctrinas también como en ese tiempo? Claro que sí, hay apostasía dentro de la iglesia mundial. Pero en medio de una apostasía así, Dios levantó un hombre llamado Elías. El título de este mensaje es El hombre del fuego. Diga fuerte conmigo: el hombre del fuego. Dígalo fuerte conmigo: el hombre del fuego. Dígale a alguien: yo soy de la gente que tiene fuego. A ver, dígale: yo soy de la gente que tiene fuego. Mire, ante tanta apostasía, ¿sabe lo que hizo Elías? ¿Sabe lo que hizo Elías? Elías mandó, fue a verse con el rey Acab y le dijo: Acab, convócame a los profetas de Baal. Convócame a los 450 profetas de Baal. Yo no soy el que tiene la nación bajo juicio, sino que eres tú por tus pecados. Tienes la nación bajo maldición de Dios. Convócame en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal. Llévalos ahí. Lleva también al pueblo de Israel. Y vamos a ver quién es el Dios, Jehová o será Baal. Dice la palabra en el versículo 20. Si usted todavía tiene la Biblia abierta, versículo 20. Que entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y aquí vino el reto del hombre de Dios. Dijo: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Qué nivel de autoridad tenía este hombre? Y no solo de autoridad, sino de celo por la santidad. Que en medio de una generación que había apostatado de la fe, de los mandamientos de Dios a nivel nacional y también en la congregación del pueblo de Israel, este hombre se levantó celoso por la santidad. Se levantó celoso por la santidad y dijo: vamos a ver quién es el verdadero Dios acá. Vamos a ver, vamos a hacer un juicio, que ustedes juzguen quién es el verdadero Dios. Prepararon en el monte Carmelo 2 altares. Uno de los profetas de Baal, 450. Prepararon el altar, pusieron la leña, tomaron un buey, lo picaron en pedazos, lo pusieron encima de la leña. Y dice la Biblia que desde la mañanita comenzaron estos 450 profetas a danzar alrededor del altar. Todos estos hombres cantando posiblemente sus cantos satánicos. Tomaron cuchillos, navajas, se rascaban su piel para que dice que brotara la sangre. No era solamente un rayón, era que soltara sangre. Mire qué diferencia entre nuestro Dios y Satanás, ¿verdad que sí? Y la gente comenzaron hasta el mediodía sacando la sangre. Baal, respóndenos. Baal, que caiga fuego del cielo y consuma este buey. Y así dice la palabra que hasta la tarde estuvieron estos profetas clamando a su Dios Baal para que descendiera fuego del cielo. Y ahí Elías estaba a carcajadas, muerto de risa. Pídale más, grite más fuerte. Seguro que Baal está durmiendo.
Seguro que Baal está de camino, está paseando. Llámelo más fuerte. Gracias, mi amor. Llámelo más fuerte. Pídale un poquitico más fuerte para que venga Baal y descienda fuego. Pero cuando se había terminado el tiempo, se dieron cuenta de que Baal no había enviado fuego sobre el sacrificio. Y que nadie se confunda en esta mañana, mi hermano querido. Satanás, la Biblia sí nos muestra que tiene un poder. Es por esto que muchos satánicos sí tienen ciertos poderes. Y sí conocen muchas veces el futuro de los que son hijos del diablo, no de los que son redimidos. Pero Satanás conoce el futuro no porque él sea omnisciente, sino porque él sabe los planes que tiene para esa persona. Y la gente busca al brujo y busca al santero para que le lea su futuro. Y como son inconversos, Satanás sabe los planes que tienen para ellos. Que el Señor los reprenda en esta mañana en el nombre de Jesús. Pero del cristiano él no sabe nada porque estamos sellados por el Espíritu Santo. Aleluya. Satanás sí tiene un poder, pero limitado. ¿Se recuerda usted cuando estaba Moisés y Aarón en Egipto, que convirtieron el agua del río Nilo en sangre? Vinieron los profetas, los sacerdotes de los ídolos de Egipto, y también hicieron algo parecido. Vino Moisés y Aarón, tiraron su vara en el piso y se convirtió en una serpiente, en una culebra. Vinieron los profetas de los dioses paganos y también hicieron lo mismo con sus varas. Pero la culebra que había salido de la vara de Moisés se comió las culebras de los profetas malvados. Porque Satanás sí tiene un poder, pero un poder limitado. Porque por encima de cualquier plan, propósito o poder que el diablo tenga, hay uno que está sentado en el trono, aleluya, sobre el círculo de la tierra. Y él gobierna y él manda, aleluya. Y ante él se someten todos los demonios, aleluya. Y un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Aún la del diablo, los demonios obligados tendrán que decir que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta mañana? ¿Sabe cuál fue el milagro aquí? Que Dios oprimió el poder del diablo para que no hubiera un milagro. Dice la palabra que vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios no permitió que los demonios hicieran ningún tipo de señal. Repito, Satanás sí tiene poder para sanar a los que son suyos y les da una sanidad provisional, pero a coste de su alma. Dios sana de gratis. Dios te salva de gratis. Dios te perdona de gratis. Dios te sana al hijo de gratis, sin cobrarte nada. Aleluya. Y llegó el turno de Elías, el hombre de Dios. El hombre que se veía solo, pero que tenía una autoridad y un celo por Dios tremendo. Y dice la Biblia, versículo 30. ¿Está conmigo ahí, versículo 30? Dice la palabra en el versículo 30. ¿Qué hizo Elías? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Dice, y él arregló, ¿qué cosa? El altar de Jehová, que estaba como. Que estaba como. Esto nos da evidencia de que posiblemente el monte Carmelo había sido un lugar de adoración a Jehová. Y supuestamente, probablemente había ahí un altar para adorar a Dios Jehová. Pero el pueblo había entrado en una apostasía tan tremenda que habían destruido el altar de Jehová. Ya no se buscaba a Dios, ya no se clamaba, ya no se subían a los montes altos a ofrecer corderos, ya no se subían a los lugares altos para clamar al Señor. Repito, Elías estaba en un tiempo, en una crisis espiritual en el pueblo de Israel de apostasía realmente catastrófico. Pero vino este hombre y levantó el altar de Jehová que estaba arruinado. Dios está buscando en esta mañana aquellos hombres y mujeres que arreglen el altar de Jehová en las casas que está arruinado. Que arreglen el altar de Jehová en los hogares, en los tiempos de oración. Que arreglen los tiempos de búsqueda. Dice que él levantó 12 piedras, símbolo de las 12 tribus de Israel. Levantó el altar a Jehová, puso leña sobre el altar, puso un buey picado en pedazos sobre la leña, sobre el altar. Y este hombre hizo una zanja alrededor del altar, una zanja en el piso obviamente, y derramó en esa zanja 12 cántaros de agua por encima del sacrificio, y que se quedara el agua ahí en esa zanja alrededor de aquel altar que este hombre había levantado. Eso se le llama echarle agua al fuego.
Pero sabes que cuando Dios va a hacer algo, ni las situaciones que parecieran ir en contra de Él pueden parar su propósito. Hoy en esta mañana iba meditando en eso, Señor, a pesar de que tantas veces el enemigo ha intentado cortar tu propósito para nuestras vidas y ha intentado destruir nuestro llamado, ha intentado destruir nuestra familia, ha intentado destruir nuestro mañana, nuestro futuro, ha intentado destruir los planes que tú tienes para nosotros, aleluya. Aún así tu plan permanece fiel, aleluya. Y tu propósito no hay diablo que lo pueda destruir. Le echó agua como diciendo, miren, para que ustedes vean que esto es de verdad. Esto no es un magic trick, esto no es un cuentecito de magia. Y este hombre, versículo 36, había preparado el holocausto y ahora clamó al Señor. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, aleluya. Él identificó al que realmente tiene poder, aleluya. Él nos clamó a Baal, Él nos clamó al presidente, Él nos clamó a Acab, Él clamó al verdadero Dios que sacó a Israel de la tierra de Egipto, aleluya, que nos sacó a nosotros del pecado. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, aleluya. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, aleluya. Entonces, diga fuerte, entonces cayó fuego de Jehová y consumió, ¿qué cosa? El holocausto, consumió la leña. Paramos. Consumió las piedras. ¿Ha visto usted piedras que se consuman con el fuego? Es que ese fuego era de verdad poderoso. Ahí no había petróleo que valiera la pena. Consumió las piedras y también consumió el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, ni el agua pudo apagar aquel fuego. Y todo Israel dijo, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Alguien puede alabar a ese Dios poderoso en esta mañana. Alguien puede alabar a Dios todopoderoso. Aleluya. ¿Qué victoria hubo para el reino de Dios esa tarde? En ese tiempo era así, ¿sabe? En este momento Elías degolla a los 450 profetas de Baal. Repito, en ese tiempo era así. Y si usted se recuerda, Israel había estado 3 años y medio en una sequía catastrófica. No llovía del cielo, no caía agua del cielo. Pero cuando el pecado fue quitado, entonces Dios derramó una lluvia tremenda. Y Elías mandó a decirle a Acab, móntate en tu carruaje, móntate en el Toyota, rápido para tu casa, que una gran lluvia se oye. Dice la Biblia que hubo un aguacero tremendo, aleluya. Aguacero, señal de la bendición de Dios. Y Dios derramó de la bendición cuando el pecado había sido quitado. Mis hermanos queridos, Dios está buscando hombres y mujeres como Elías que sean valientes y se paren en contra de las falsas doctrinas. Se pongan en contra de la apostasía. Se pongan en contra del pecado en los hogares. Se pongan en contra de la frialdad espiritual. Se pongan en contra de tantos falsos evangelios que se predican hoy en día y se paren en su casa, en sus iglesias y clamen por la verdad, aleluya. Dios está buscando gente que como Elías, en un contexto de tanta apostasía, se levanten y batallen por la verdad. Se paren y levanten en alto el nombre de Jehová. ¿Sabes que el nombre Elías significa mi Dios es Jehová? En nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las escuelas, podemos ser como Elías, celosos por la santidad y recordarle a este mundo la palabra santa y pura de Dios. Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, aleluya. Que hay que vivir en santidad para ir al cielo, aleluya. Que hay que vivir como Dios manda. Si así lo hacemos, Dios siempre nos respaldará. ¿Qué victoria hubo para el reino de Dios esa mañana? Dios respaldó a Elías como un hombre de Dios tremendo. Pero yo me pregunto en este día, ¿qué es lo que tenía Elías de especial? La Biblia no nos da mucho sobre su trasfondo, sobre su familia, una gran familia, una generación de hombres usados por Dios.
¿Qué es lo que diferenciaba a Elías, que fue usado por Dios en una crisis espiritual tan grande? Al leer esta historia, vemos que Elías era un hombre de Dios tremendo, cómo Dios lo respaldó con fuego, cómo Dios lo respaldó con una unción tremenda. ¿Qué tenía Elías que lo hiciera especial? Sabemos por la Biblia que Elías no era perfecto, porque Santiago dijo que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero el secreto de Elías estaba en que Elías vivía en una atmósfera del fuego de Dios. Elías vivía constantemente, y aquí voy entrando ya en el clímax, el punto, el tema que quiero traer en esta mañana. Elías vivía en una atmósfera constante donde estaba cubierto por la gloria de Dios. ¿Sabe que muchas veces los cristianos nos desconectamos de su gloria? Nos desconectamos de lo celestial y nos conectamos con la mente carnal y actuamos un día entero fuera de la gloria de Dios, y después queremos conectarnos otra vez. Pero Elías vivía constantemente en su presencia. Era un hombre que vivía constantemente en la atmósfera del fuego de Dios. Él vivía atento a la voz de Dios. ¿Cuántos aquí andan atentos a la voz de Dios? A ver cómo Dios te habla en el día. Elías dijo: Señor, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que todo lo que Elías hizo era porque Dios se lo había comunicado. Para eso había que estar atento a la voz de Dios. Este hombre oraba constantemente a Dios. Este hombre actuaba bajo una atmósfera tan grande que en medio de una sequía Dios le mandó a hacer algo loco, y Elías lo hizo. ¿Sabe usted qué era? Dios le mandó a vivir, a sustentarse a casa de una viuda para que lo sustentara, una viuda pobre. Qué locura aparentemente de Dios, pero Elías vivía en una atmósfera donde él sabía que si Dios le había dicho, Dios lo iba a respaldar. Aleluya. Y ahí se fue Elías a casa de una viuda para que lo sustentara, y se encontró con lo obvio. No había alimento, quedaba un poquitico de harina, pero Dios lo usó para que de ese poquitico de harina la multiplicara. Aleluya. Y diera comida en abundancia. Y Dios multiplicó la harina en la casa de una viuda. Este hombre vivía en una atmósfera tan grande que Dios le habló y le dijo a Elías: háblale al cielo, aleluya, para que se detenga el agua. Y así lo hizo este hombre, y no llovió por 3 años y medio, aleluya. Él vivía bajo una gloria constante. Este hombre pidió fuego a Dios y él lo derramó sobre el holocausto. Este hombre llamado Elías se inclinó rostro en tierra un montón de veces, clamó a Dios, y él derramó lluvia sobre la tierra otra vez, aleluya. En una ocasión el sucesor de Elías, su hijo llamado Ocosías, mandó a buscar a Elías, que todavía estaba vivo, y mandó 50 hombres a buscar a Elías para consultarle. Y Elías, que estaba sentado, y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti a tus 50. Era gente malvada, dice la Biblia, que descendió fuego del cielo. Y el rey mandó otros 50 más. Y Elías dijo lo mismo: si yo soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y vino el fuego del cielo y los consumió. Era gente malvada. Y este hombre vivía en una atmósfera donde él constantemente estaba en comunión con Dios. Este hombre, terminando su ministerio, andaba ahora con su sucesor Eliseo, aprendiendo del llamado profético. Y de pronto llegaron a un río llamado Jordán. Y Elías tomó su manto, y como este hombre andaba en una gloria constante, tomó el manto y golpeó el agua. Golpeó el agua, y el río Jordán se partió en dos y pasaron en seco. Este hombre andaba en una atmósfera de fuego tan grande que de pronto vino del cielo un carruaje de fuego, aleluya, y se lo llevó al cielo ese carruaje de fuego, un torbellino, para nunca más ver la muerte. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Mi hermano querido, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él pasaba por las mismas tentaciones. Él pasaba por las mismas debilidades emocionales, porque él también se deprimió en una ocasión después de esa historia que contamos hoy. Pero Elías era un hombre que caminaba constantemente en la gloria de Dios. Caminaba, iba al trabajo y estaba conectado con la gloria de Dios. Iba a la escuela y estaba conectado con la gloria de Dios.
Iba a consolar a una familia y él estaba envuelto en la gloria de Dios. Aleluya. Iba a orar por un enfermo y él estaba sumergido en la gloria de Dios. Oh, mi hermano, este mensaje es para gente que anhelan vivir rodeados de la gloria de Dios. Aleluya. Vivir en el fuego del Espíritu Santo. Elías caminaba en una dimensión de gloria, conectado directamente con el trono de Dios, y eso lo diferenció de los demás. Y no solamente lo diferenció, sino que lo guardó de la apostasía. Quiero decirte que una de las maneras para que el Señor nos guarde de la apostasía es que estemos constantemente atentos a la voz del Señor, cerca de su regazo. No importa cuánta Biblia alguien conozca, si no está cerca de Cristo, es posible que pudiera caer en apostasía. Porque el evangelio no es conocimiento, es revelación y es poder y es comunión con Dios. Jesús dijo: las ovejas siguen al pastor y conocen su voz. ¿Cuántos conocen su voz en esta mañana? Y producto de que conocen su voz y escuchan su voz, dice: mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Elías se mantuvo firme y constante en medio de una generación metida en la apostasía, porque este hombre era un hombre que vivía sumergido en la gloria del Señor. Estamos viviendo días como los de Elías. Creemos que Cristo viene pronto por su pueblo. Y producto de que Él viene pronto por su pueblo, la palabra tiene que cumplirse. Usted enciende la internet y se va a dar cuenta de tantas apostasías que se están predicando hoy en día. Mencioné algunas, eso es como un 2% de lo que realmente está sucediendo. Y cuando Cristo habló de los últimos tiempos, dejó algunas pistas de que habrían dos grupos de creyentes. Por ejemplo, aquellas 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Y por ejemplo, ya el pastor terminó el libro de Apocalipsis, creo, pero ahí en el mensaje de las 7 iglesias del Asia, el mensaje que el Señor le dio a las 7 iglesias del Asia, todos los teólogos creen, la mayoría, que hubo 2 iglesias que simbolizan el último tiempo antes de que Cristo venga por su pueblo. Cada una de estas iglesias representaba una época del cristianismo a través de estos 2000 años. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna representaba el tiempo de persecución que la iglesia sufrió a manos de Roma. Y por eso el Señor les habló mucho acerca de la persecución, que se mantuvieran firmes. Y cada una de estas 7 iglesias representa proféticamente como distintas etapas de la iglesia a través de estos 2000 años desde que el Señor Jesús resucitó hasta el día de hoy. Y la mayoría de los teólogos creen lo que decimos en esta mañana, que hay 2 iglesias en estas 7 iglesias, 2 iglesias que representan el último tiempo, 2 iglesias que van a la par, 2 iglesias que están en el mismo tiempo profético, que están en la misma época, que están juntas, que van caminando juntas en el mismo tiempo, pero que son muy distintas. Una es la iglesia de la Odisea y otra es la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de la Odisea representa a la iglesia apóstata. Y digo iglesia porque la gente que no conoce a Cristo y que andan aún en la apostasía se llaman iglesia, pero el Señor sabe quiénes son la iglesia verdadera. Y a esta iglesia apóstata que se ha apartado de la verdad, de la comunión con Cristo, Jesús le dice en Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Se parece a la iglesia apóstata que en este tiempo tiene su mirada puesta en la tierra y en el dinero y en las cosas materiales, y en que ya Cristo no viene por su pueblo, y que enfócate aquí, que triunfa, que conquístate, que crece, que abunda. Tú dices que eres rico y me he enriquecido, dices, y que no tienes necesidad de ninguna cosa, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son palabras dichas por Dios. Y esta iglesia representa
la comunidad creyente de nombre que vive alejada de la santidad. Representa a la iglesia apóstata, que se creen que son poderosos y que tienen multitudes. Sabes que la multitud no siempre significa éxito. Cualquiera congrega 5,000, 10,000, 20,000 personas y no significa éxito, pero está muy lejos de la verdad. Y a esos creyentes, tristemente, el rapto de la iglesia les va a sorprender descuidados. ¿Cuántos claman por ellos? Pero hay una segunda iglesia que está en el mismo tiempo de la Odisea, que está en el mismo tiempo profético, mismo espacio, aparentemente también mismo nombre, cristianos. Pero esta es una iglesia que el Señor conoce sus obras. Y le dice Jesús: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aleluya. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Alguien puede alabar a Dios cuando los que son de esa iglesia? Aleluya. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ante tanta apostasía, a esta iglesia de Filadelfia, que representa la iglesia verdadera, la que Jesús conoce. No todo aquel que se llama cristiano, no todo aquel que diga Señor, Señor, va a entrar en el cielo. La iglesia verdadera que Cristo conoce, la iglesia verdadera que vive en la atmósfera del fuego del Espíritu Santo. A esta iglesia Dios le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Alguien hable el oído profético en esta mañana. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando en esta mañana? Dice Cristo: ve aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. En otras palabras, retén la verdad que tienes para que no te vayas para la Odisea. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, dice Cristo, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mi hermano amado, lo que diferencia a un cristiano firme, sólido del resto, es que anda metido en la atmósfera del Espíritu Santo. Ha conocido a Cristo, conoce la Biblia, tiene conocimiento bíblico, pero vive apegado al Espíritu Santo. Vive nutriéndose de Dios todas las mañanas. Vive en constante comunión con Dios. Aleluya. Camina bajo una gloria constante, aunque esté triste y pasando por prueba y con $5 en el banco. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Un cristiano que vive en oración. Un cristiano que lee la Biblia todos los días. ¿Cuántos lo hacen aquí? Un cristiano que comparte a Cristo donde quiera que va. Aleluya. Un cristiano que la gente lo llama loco porque está obsesionado por Cristo. Aleluya. Un cristiano que ve a alguien enfermo y sabe que Dios le ha dado poder para sanar enfermos en su nombre. Aleluya. Ora por los enfermos. Un cristiano que le pide a Dios dones espirituales. Aleluya. Un cristiano que no se conforma, sino que le pide al Señor más experiencia con el Señor. Más gloria, Señor. La unción de ayer ya pasó. Hoy te necesito. Aleluya. Así era Elías, un hombre que estaba metido, sumergido en la gloria de Dios. Caminaba en una gloria constante. Él vivía en una generación parecida a la nuestra, en apostasía, entregada al pecado. Pero lo que lo mantuvo puro y lo separó del resto del montón, era un hombre que vivía en intimidad con Dios. Era un hombre que se mantuvo puro para el Señor. Pregúntate esta mañana: ¿quieres mantenerte puro y ungido como Elías? ¿Quieres llegar al cielo y que nada ni nadie arrebate tu corona? ¿Quieres ser de la iglesia de Filadelfia? Hay que vivir en el fuego de la presencia de Dios. Hay que vivir anhelando al Señor. Hay que vivir apasionados por Él. Hay que vivir bajo esa gloria. Hay que ser gente de fuego.
Eso fue lo que diferenció a Saúl de David, entre muchas cosas. Saúl apostató de la fe completamente. Pero Dios guardó a David. ¿Sabe usted por qué? Porque era un hombre apasionado por Dios. Era un hombre que vivía en la gloria de Dios. Usted lee los salmos de David, usted se da cuenta que David estaba enamorado de Jesús. Estaba enamorado de Dios. Salmo 63, él dijo: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Esto no es palabrería. Esto lo estaba diciendo alguien que lo sentía en su corazón. Señor, me imagino a David tirado en el suelo, llorando, gimiendo en su presencia, con uno de los papeles de la época, con tinta escribiendo: Señor, de madrugada te voy a buscar. Mi alma tiene sed de ti. ¿Sabe, Señor? Mi carne te anhela. Has llegado a ese nivel espiritual que aún tu carne anhela a Dios, que te sientes hasta débil físicamente si no tienes al Señor. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, así me encuentro. Pero quiero ver tu poder y tu gloria. Quiero ver la misma gloria como la que he mirado en el santuario. Por allá, por el Salmo 27 puso: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Cristo viene, mi hermano, por una iglesia que está metida en el fuego del Espíritu Santo. Y no hablo solamente sobre dones espirituales. Puede que alguien esté metido en el fuego de Dios y nunca haya sanado un enfermo, pero es alguien que está metido en presencia de Dios. Claro que es bueno buscar los dones, buscar la bendición, servir a Dios, que el Señor nos bendiga a través de los dones. Claro que sí. Buscar, dijo Pablo, anhelar los mejores dones. Pero hablo más que eso, de vivir una vida en comunión con Dios. Una vida de llenura del Espíritu Santo. Una vida de constante comunión con Dios. Una vida donde constantemente anhelemos al Señor. Y nos despertemos por la mañana y lo primero que pensemos sea Jesús. Vayamos a acostarnos y Jesús esté en nuestros pensamientos. Como dijo el salmista: aún ahí recostado en mi almohada voy a meditar en tu palabra. Yo declaro en esta mañana que nosotros no somos de los que retroceden para la perdición. Dígame a eso. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ponte en pie conmigo en este día. Terminé temprano, pero quiero hacer un llamado en esta mañana para todo aquel que quiera ser sumergido todavía más en esa gloria. Ven al frente en esta mañana. ¿Quieres ese fuego de Dios? Ven al frente en esta mañana. Es un paso de fe. Juan el Bautista dijo que Jesús nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y quiero decirte que hoy el bautizador está aquí. Levanta tu mano conmigo en esta mañana preciosa. Hay gloria en esta casa. Diga fuerte conmigo: Jesús, ayúdame. Yo no quiero ser de la iglesia apóstata, que se aparta de la verdad. Ayúdame, Jesús. Quiero seguir firme hasta el final y recibir la corona de vida. Diga fuerte: renuncio a la frialdad espiritual, a la religiosidad. Lléname de tu gloria.
Hazme arder con el fuego del Espíritu Santo. Lléname de tu presencia. Apasioname por ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Gracias, Jesús. Aleluya. Levanta tus manos y vamos a adorar al Señor en esta mañana. Adora al Señor con tus propias palabras. Vamos, adora. Adora al Señor. Levanta las manos y adora al Señor. Levanta las manos y adora al Señor. Sumérgeme en tu gloria. Oh, sumérgeme en tu gloria. Oh, Jesús, sumérgeme en tu gloria. Alguien le puede clamar a Él. Sumérgeme en tu gloria. Una vez más, pídale, Señor. Sumérgeme en tu gloria. Vamos, pídale, pídale, pídale. Sumérgeme. Sumérgeme en tu gloria, Señor. Queremos más de ti, Jesús. Sumérgeme en tu gloria. Que el fuego del Espíritu Santo caiga en esta mañana sobre tu vida. Te llene de la cabeza hasta los pies. De la cabeza hasta los pies, te llene más. Rebosa de la gloria, rebosa de la gloria, rebosa de la gloria, rebosa de la gloria del Espíritu Santo. Vamos, worship, worship. Ahí, adora, adora, adora al Señor. Adora al Señor, pídele más. Pídele más, pídele más, pídele más. Sumérgeme en tu gloria, oh Jesús. Llénanos, llénanos. Llénanos, 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 llénanos. Alguien pídale. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Oh, trae tu fuego. Trae tu fuego aquí. Trae tu fuego, Dios. Trae tu fuego aquí. Trae tu fuego, Dios, trae tu fuego aquí, trae tu fuego, Señor. Dios, trae tu fuego aquí, otra vez, vamos, pídelo, pídelo. El que pide recibe, el que pide recibe, el que pide recibe, el que pide recibe, el que busca halla, buscad y hallaréis. Oh, Señor, sopla en esta mañana. Más gloria, más gloria, más gloria. Oh, Señor, sumérgeme en tu gloria, Señor. Oh, aleluya. Recibe la unción que viene de lo alto en esta mañana. La unción que fortalece, que restaura, que anima, que consuela, que levanta, que da fuerza al caído. Oh, Señor, sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Oh, trae tu fuego. Trae tu fuego aquí. Trae tu fuego, Dios. Trae tu fuego aquí. Trae tu fuego, Dios. Trae tu fuego aquí. Trae tu fuego, Dios. Trae tu fuego aquí. Tu fuego, Dios. Trae tu fuego aquí. Trae tu fuego, Dios. Trae tu fuego aquí. Trae tu fuego, Dios. Trae tu fuego aquí. Trae tu fuego, Dios. Trae tu fuego aquí. Vamos, ahora, ahora, ahora. Olvídate de todo en esta mañana. Vamos, abre tu boca, abre tu boca. Deja que fluya, deja que fluya, deja que fluya. Quiero más de ti.
hasta que me reboses, hasta que me reboses. Lléname, pídale. Quiero más de El que pide recibe. hasta que me rebose, Lléname. hasta que me Pídale. rebose. Lléname. Quiero más de Oh, Señor, queremos más. Queremos más. hasta que me rebose. Vamos, abre la boca, abre la boca. Oh, abre tu boca y yo la llenaré. Adora al Señor en esta mañana. Mientras tú adoras, Él derrama de su gloria. Mientras tú adoras, Él derrama de su gloria. Mientras tú adoras, Él derrama de su gloria. Mientras tú adoras, Él derrama bendición. Mientras tú adoras, Él te llena en esta mañana. Has venido en esta mañana para ser lleno de su presencia, lleno de la gloria del Espíritu Santo. Oh, llénanos, Señor. Llénanos. Llénanos, Señor. Hasta que me rebose, Señor. hasta que me rebose. Lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, lléname, Oh, pedimos, pedimos, pedimos. lléname, Dios, lléname, Dios. A ver, así de fácil. Lléname otra vez. Llena. Vamos, fuerte. Llena, llena, llena. Una vez más, fuerte. Llena. Una última vez, dígaselo. Lléname, Dios. Lléname, Dios. Lléname, Dios, lléname, lléname, Oh, Dios, Señor. lléname, Dios, lléname, Dios. Vamos, vamos, adora. Lléname, Vamos, adora en esta mañana. Vamos. lléname, Vamos, adora en esta mañana. lléname, No es mi mano la que tiene poder en el Espíritu Santo. Él te toca donde tú estás. Dios, Él te ministra. Allá atrás, adoren al Señor. Allá atrás, vamos. Su gloria llena esta casa. Su gloria llena esta casa. Su gloria llena esta casa. Vamos. hasta que me rebose, Oh, Señor. hasta que me rebose, lléname, quiero más, Quiero más de hasta ti. que me rebose, hasta que me rebose. Aleluya, Oh, aleluya. rebósame, despierta tu aceite, despierta tu gloria, Aleluya, despierta tu lluvia, oh, tu gloria, descendiendo, oh, que llene, derrama, derrama, derrama de tu gloria aquí, derrama de tu gloria aquí, de tu presencia, de tu presencia, oh, ven y llena, oh, ven y Llénanos, Señor. llena, oh, ven y llena. Padre, oramos en esta mañana que tú llenes cada familia de tu gloria. Levanta una mano por tu familia. Llena, Señor, cada familia de tu gloria. Que de nuestros hogares ninguno se pierda. Que de nuestros hogares ninguno apostate de la fe. Oramos que tú llenes nuestras casas, nuestros hogares con tu gloria que preserva, con tu gloria que conserva, que prepara, con tu gloria que llena y unge. Bendice cada hogar representado. Oramos por aquellos que se han desviado
que tengan misericordia de ellos. Oramos por nuestra generación. Señor, guarda la iglesia de Filadelfia. Guarda los que son tuyos. Que el diablo no pueda devorar a nuestros jóvenes. Que el diablo no pueda devorar a nuestra familia. Que el diablo no pueda devorar a las jovencitas. Que nadie pueda devorar nuestras almas en el nombre de Jesús. Reprendemos las falsas doctrinas en el nombre de Jesucristo. La apostasía fuera en el nombre de Jesús. Oramos que tú guardes a tu pueblo. Tú nos cuides, nos ayudes a seguir firmes hasta el final. Ayúdanos, Señor, a preservar lo que tenemos hasta recibir la corona de la vida. Aleluya. Ayúdanos a prevalecer firmes hasta el final. Es por tu gracia que nos mantenemos firmes. Es por tu misericordia. Es por tu fuerza, no nuestra fuerza. Es por tu fuerza, no por la nuestra. Señor, fortalece a tu pueblo en esta mañana. Fortalece a tus hijos en este día. Queremos más de ti. Necesitamos más de ti. Úngenos, llénanos. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Llévanos a nuestros hogares con paz. Danos una semana gloriosa. Que caminemos en esa gloria. Que nos movamos en esa gloria. Que al tomar decisiones las tomemos sumergidos en esa gloria. Que al enseñar, enseñemos sumergidos en tu gloria. Al corregir, lo hagamos sumergidos en tu gloria. Guárdanos, cuídanos, protégenos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dele la mano a alguien y dígale: te felicito por ser cristiano. Dele la mano a alguien y dígale: te felicito por ser cristiano. Estamos despedidos. Que Dios te bendiga. Aleluya. Te necesitamos.